alegramos venir a la casa de Dios, porque podemos alabar y glorificar su nombre. Podemos exaltar su grandeza, su amor, su misericordia. La verdad que ahora en la lectura que había, este hombre leproso vino y dice que se acercó, ¿no es cierto? Tenía fe al venir a Jesús y decirle si quieres. Él tenía la fe. ¿Cuántos tienen fe en esta mañana? Creo que los que están allí también nos dicen que tienen fe. ¿Y qué es fe? La Biblia dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que eso es lo que es más difícil para el ser humano, ¿no es cierto? Vivir por fe. La Biblia dice más: el justo por la fe vivirá. Y vivir de fe a veces es difícil. Y algunos dirán, usted no tiene fe, y yo diría, pero tengo fe que algún día voy a tener. Porque la fe es algo que no se puede ver, pero que tiene la confianza de que va a suceder, Entonces, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, tenemos un capítulo lleno de promesas y de bendiciones y de hombres que tuvieron fe. Y no tiene sino 40 versículos que vamos a hacer lo posible por leer, aunque sea 3. En el capítulo 11 nos habla acerca de la fe. Y entonces decimos qué es fe, y muchos no sabemos el versículo 1. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que la Biblia dice. Pero para nosotros, ¿qué es la fe? Cuando a veces viene una dificultad y entonces decimos, la verdad que no sé si tengo fe o no tengo fe. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Hemos visto personas que han empezado muy contentos y muy felices una vida cristiana, y luego de un cierto tiempo ya no los vemos. ¿Por qué será? Porque simplemente han pensado que llegar al Evangelio es una solución para todo. Entonces, si estoy enfermo, llega al Evangelio, y si el Señor me sana. Si tengo una necesidad, llego al Evangelio, y si el Señor me suple. Y recitamos versículos de memoria. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Venimos viendo un tema con los hermanos que madrugan, porque dice que al que madruga le hace el día largo. Entonces hay que madrugar para que los días se nos hagan largos. Donde vemos la historia de este muchacho, hombre llamado José, por todas las que tuvo que pasar, y a pesar de las dificultades, la Biblia dice que Dios estaba con él. Fue odiado de los hermanos, fue llevado a aquel pozo, fue comprado por los ismaelitas, fue comprado por Potifar, fue llevado a la cárcel, pasó grandes dificultades, mas sin embargo la Biblia dice, Dios estaba con él.
Y aquí, en el capítulo 11 de Hebreos dice, es pues que la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quién? Los antiguos. Ellos tenían fe. Ellos habían aprendido a conocer la fe y a vivir por fe. Porque la Biblia dice, ahorita más adelantico, pero les voy adelantando, que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para algunos es imposible creer eso. Pero es que Dios es creador de las cosas. Dios hizo las cosas, simplemente habló y las cosas se hicieron. Y nosotros creemos por fe que así fue. Eso es lo que la Biblia dice. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Eso dice la Biblia. ¿Por qué dio mejor ofrenda a Abel? Por la fe. Por la fe dice ahí que trajo lo mejor para ofrecérselo a quién. A Dios. Él no estaba pensando, ¿y qué tal que no? Como el que va a dar una ofrenda y de pronto se arrepiente y dice, no, pero me puede hacer falta para otra cosa. Claro que eso no sucede aquí, ni allá donde usted me está viendo. Pero puede suceder en algún lugar. Ay, yo iba a dar esto, pero tal vez no, porque me hace falta. Eso se llama desconfianza. Eso no se llama fe. Eso es falta de fe. ¿Y qué tal que yo dé y Dios no me dé? La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue. Y en esta pandemia donde ha habido tanta dificultad y tanta... Sí, nos ha tocado, creo que a todos, ¿no es cierto? Pero creo que ninguno de nosotros nos hemos acostado sin comer. Y algunos hasta llegan tarde esperando el desayuno. Lo que quiere decir que ha habido desayuno, almuerzo y comida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sin fe es imposible que agradar a Dios. Y Abel ofreció más excelente sacrificio, porque Abel tenía ¿qué? Fe. Él, ¿quién le había dado las cosas? Dios. ¿Quién nos da las cosas a nosotros? Dios. ¿O fue que nacimos con eso ya? Dios es el que nos da las cosas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios no lo traspuso de ahí porque simplemente quiso. Porque era un hombre que agradaba ¿a quién? A Dios. No era un emocionalista, no era el que vivía de promesas, que un día da y al otro día quita,
Y dijeron por ahí que el que da y quita, con el diablo se desquita. Pero sin fe, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le temen. Eso sí, eso dice ahí, ¿o no? De los que le buscan. La Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino, sus pensamientos inicuos, y vuélvase a Jehová. Vuélvase. Es que yo iba allá, pero ya no voy. Vuélvase. ¿Y yo para qué voy allá? Me dijeron que allá daban algo. Claro. Aquí se da la palabra. Se enseña, se comparte. Y tratamos, hermano, tratamos de tener ¿qué? Fe. Porque a veces también nos falta. Y la Biblia dice que sin fe es imposible que agradar a Dios. ¿Dónde vamos? Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, Dios le dijo que iba a llover. Imagínense que iba a haber un diluvio. Y en ese tiempo no llovía. Habla la Biblia del vapor que salía de la tierra para rociar las sementeras. No había lluvia. No se sabía, no se conocía qué era llover. Pero cuando Dios lo llama, dice que cosas que aún no se veían, con temor, ¿qué hizo? Preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios le dice: hay que construir un arca, va a haber un diluvio. Dios lo guía cómo construir el arca, y el arca no la empezó y a los 8 días ya vio que se iba terminando. No se estaba terminando al año, no se estaba terminando en 5 años, en 10 años. La Biblia nos habla que él duró ¿cuánto? 120 años construyendo el arca, donde él y su familia pudieron entrar. Pero eso lo tiene que hacer una persona que tenga ¿qué? Nosotros empezamos un trabajo. Cuando es un trabajo en una empresa, a veces pensamos que en la empresa nos contratan para decir: siéntese ahí que ya le vamos a pagar. Entonces nos ponen a trabajar y decimos: qué empresa tan mala nos puso a trabajar. Algunos dicen: no, pero yo para qué voy a trabajar si es para hacerle plata al patrón. Ese patrón tuvo que trabajar para conseguir y hacer las cosas. Y da uno gracias a Dios, honestamente. Yo lo digo, que doy gracias a Dios cuando sé que alguien montó una empresa. No tanto porque montó la empresa y se va a enriquecer, sino porque va a bendecir a otro. Va a bendecir a otro. Me molesta cuando no, eso es de aquella gente que montó allá para explotar a la gente, para bendecirla, para bendecirla. Yo trabajé en empresas también, y la empresa me pagaba, y de ahí podía bendecir a mi esposa y podía bendecir a mis hijos y podía tener para otras cosas.
Entonces, no dar gracias a Dios por eso es ser uno desagradecido. Cuando tiene el pan, no, pero es que esa plata le queda para el patrón, él es el dueño de la empresa. ¿O qué quiere? ¿Que sea lo diferente? ¿Que el patrón coja un sueldo mínimo y le dé las ganancias? Para poder tener eso, tiene que tener su propia empresa. Y para tener su propia empresa, debe de tener fe de hacer las cosas. Eso no se levanta de la noche a la mañana. Y eran empresarios. Hay empresarios. El de Comapán veía un documental. Tenía que trabajar casi que de día y de noche, haciendo entregas a domicilio. En su bicicleta iba y llevaba, y ya cuando fue creciendo la empresa, y hoy es una empresa muy potente, muy grande, y estaban contentos porque habían entrado al mercado con el chocorramo y con el no sé cuántas en los Estados Unidos y en otros, haciéndole plata al patrón. Nadie sabe lo que le tocó, y ya ni siquiera es el que empezó, ahora está un nieto administrando, pero dijo, esto que dejó mi abuelo hay que ponerle ganas. Pero si a veces lo que deja el papá es para terminarlo, ni siquiera, entonces somos desagradecidos y queremos que Señor, envíanos a alguien que nos traiga. ¿Y por qué no dice envíame para llevarle algo? No tengo plata ni oro, dijo Pedro, pero lo que tengo que te doy. ¿Qué tenemos? Por lo menos, si a veces hasta nos sentimos como que lo que estoy dando es como mucho. Contamos a veces de cosas maravillosas, de cómo, pero a veces nos tiembla la mano para bendecir a una persona. Eso es no tener fe. Eso es pensar que si yo doy, me voy a quedar sin con qué comer, sin qué ponerme, sin qué vestir. Vi en un video donde un señor pasó en el carro y vio a otro que estaba allí, y él vino y le pidió una botella de agua que él tenía. Y él lo miró y dijo, pero le voy a dar mi agua, mas sin embargo se la dio. El que pidió la botella de agua ni siquiera era para tomarse el agua, regó el agua. ¿Y sabe qué hizo con esa botella plástica? El otro zapato que le faltaba, y andaba con zapatos de botellas de gaseosa, de plástico. Y el señor, al ver eso, se bajó del carro, se quitó los zapatos y se los dio a él. Claro que le quedaba fácil porque iba en carro, entonces nadie lo iba a ver. Pero ¿quién se quita algo? ¿Quién se despoja de algo para darle a otro que quizás necesita? Y a veces hay gente desagradecida que les van a dar y en lugar de agradecer dicen, ¿a mí para qué me da eso? Porque somos así, que somos desagradecidos. Dios pone a personas que nos van a bendecir y uno se hace el muy fino. Esta mañana hablábamos bendecidos para bendecir. Y hablábamos de José casualmente, bendecido, donde Potifar, para bendecir a Potifar, ni siquiera era para él. Bendecido ahora en la cárcel para bendecir al carcelero, ni siquiera era para él. Bendecido, ¿para qué? Para bendecir. Ay, no, es que yo estoy bendecido. Ya echamos el cuarto piso y ya echamos... ¿Ya ha bendecido a alguien? ¿Hemos bendecido a alguien? ¿Bendecidos para qué? Para bendecir. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Y usted para dónde va?
No sé, pero voy. Estoy que va a coger por allá. ¿Quién lo llamó? Dios me llamó, diría Abraham, ¿no es cierto? Y se va a ir por allá a pasar necesidad estando aquí. ¿Por qué mejor no se queda? Porque es que el que lo llamó, ¿quién fue? Dios. Y por la fe, Abraham no salió buscando a ver si podía ser bendecido. Abraham tenía bendición, porque dice que salió con todo lo que tenía, con sus ganados, con sus criados, con su esposa. Salió porque Dios lo había llamado. Ay, es que me voy a ver si allí tengo mejor suerte, y de pronto ahí sí. No, él tenía, pero la Biblia dice que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Para qué nos llamó Dios? Para ser bendición, para ser bendición. Pero si apenas vivimos con lo nuestro, y entre más, la Biblia dice que el corazón del avaro nunca se sacia. Eso dice en el libro de los Proverbios. El corazón del avaro nunca se sacia. Entre más tiene, más quiere. Y Dios quiere bendecirnos. En el libro de Isaías dice: ay del que amontona riqueza y propiedades, ¿va a vivir solo en la tierra? Eso dice el libro de Isaías. ¿Dónde estamos siendo bendecidos? ¿Dónde está la fe? La Biblia dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y Abraham salió de aquel lugar sin saber ni siquiera a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. ¿Con quién? Con Isaac, con Jacob, herederos de la misma promesa. ¿Qué nos ha prometido Dios? Pero a veces ni siquiera compartimos, ¿no es cierto? ¿Y sabe qué dice en el versículo 10? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La Biblia dice: no haga tesoros, ¿dónde? En la tierra. ¿Dónde es donde están nuestros tesoros? Pero siendo bien honestos, ¿dónde están nuestros tesoros? Mi casa, mi carro, mi silla, mi televisor, mi teclado, todo mío. La Biblia dice: no haga tesoros, ¿en dónde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Haced tesoros en el cielo. La Biblia dice: porque donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. ¿Por qué muchos se quedan cuidando la casa? Claro que ahorita con esa mano de banda, los que hay de robarse a los contadores, pero ni quedándose en la casa, se lo llevan, ni quedándose ahí. Yo creo que donde se quede ahí, amanece con contador y todo por allá en otro lado. Se duerme cuidando un león, dijeron por ahí. Nadie sabe, nadie lo escuchó pasarlo el sapito, ¿no? Nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos lo escucharon al sapito. Glo, glo, glo. Así pasa. Los vándalos y nadie los ve, nadie sabe cómo fue.
Ay, se lo robaron. ¿Ya qué? Y Abraham iba buscando algo mejor. Y lo mejor que iba buscando no era ni dinero, ni posesiones, ni lugares. ¿Qué dice? La ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo no sé por qué a veces nos pegamos tanto a las cosas materiales. ¿Que hacen falta? Sí, hacen falta. ¿Que son necesarias? Sí, son necesarias, pero no indispensables. Y a veces dejamos las cosas espirituales en segundo lugar. A veces buscamos primero lo material y después lo espiritual. No haga tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompe. Si podemos vivir bien, amén, vivamos bien. Pero si por alguna razón tampoco es necesario de hacer tanto esfuerzo, la Biblia dice: busque primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. ¿Y sabe por qué a veces el Señor no nos da las añadiduras? Porque Él sabe que de ahí nos pegamos. Alguien dijo por ahí, pero es que se pega de un avión fallando. Es verdad. A veces las cosas materiales nos atraen. A veces las cosas materiales se vuelven tan importantes para nosotros. A veces las cosas materiales toman el lugar que le pertenece a Dios. Y cuando esas cosas materiales toman el primer lugar, se llama idolatría. Aquí y en cualquier parte. Cualquier cosa que le quite el primer lugar a Dios se llama idolatría. Y a veces en la iglesia evangélica cristiana, conocedores de Dios, hay más idólatras que allá afuera. Y pensamos que idolatría es una imagen. ¿Qué idolatría es? Idolatría es todo lo que le quite el primer lugar a Dios. Y eso no se nos puede olvidar a nosotros. Y entonces Él sigue hablando y más adelante dice que nos faltaría tiempo para hablar de esos personajes que tuvieron tanta fe. Por la fe, Moisés, por la fe, dice la Biblia. Por la fe se celebró la Pascua, por la fe pasaron el Mar Rojo, por la fe cayeron los muros, por la fe Rahab la ramera. ¿Y qué más os digo? Porque el tiempo me falta, contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jetec, de David, así como de Samuel y de los demás profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Oiga, y tenían fe. Fueron apedreados. Ay, hermano, usted está enfermo, usted no tiene fe. Ay. Hipócritas fariseos. Ay, hermano, ¿cómo así que no tiene para un pasaje? Eso es falta de fe. Ay. No confundan eso con la fe. La fe es diferente. Puesta a prueba, dice, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos
aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué proveyó Dios para nosotros? Proveyó a nuestro Señor Jesucristo, que viniera a morir en una cruz, que nos diera vida, rescate, pagó por nuestros pecados, pagó por nuestras culpas, pagó por nuestra necesidad, pero Dios es fiel. ¿Tienen fe? ¿Tienen esa fe que nos habla aquí la palabra? Lean todo el capítulo 11 de los Hebreos para que lo puedan entender. ¿Qué es fe? Ay, yo tengo tanta fe, ¿qué tanta? La Biblia dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Dicen que el grano de mostaza es así parecido a una lenteja. Si tuviera fe como una lenteja. Si tuviera, ay, no, es que mi fe es terrible. ¿Cuál fe, hermano? Los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y el que dijo, ¿cuál fe? Si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿tenemos fe? ¿Qué tan grande es nuestra fe? ¿Qué pasó con los amenes? ¿Dónde están los amenes, hermanos, que nos están viendo? ¿Dónde está esa fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Que el Señor nos ayude y nos dé fe de que algún día vamos a tener fe. Porque a veces nos falta. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios.